Santo, ven. Ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renueva la faz de la tierra, renueva nuestros corazones. Nos ponemos, Señor, en tu presencia. Enséñanos a fundirnos en el mar de luz de tu divina voluntad, para permitirte a ti venir a actuar en nosotros, venir a repetir tu vida divina en cada uno de nosotros. Nos cubrimos, Señor, nos embellecemos, nos adornamos con tu preciosísima sangre, nos escondemos en tus santas llagas. Te pedimos, Señor, que a pesar de nuestra miseria, de nuestra pequeñez, de nuestra ignorancia, tú hagas tu obra, a pesar de nuestra voluntad humana, a pesar de todo lo malo, imperfecto y humano que aún hay allá en cada uno de nosotros. Te pedimos que hagas tu obra, Señor, que se cumpla lo que tú quieres y que puedas llevar a buen término lo que has comenzado en cada uno de nosotros. Que nada ni nadie, Señor, pueda impedirte cumplir tus propósitos de amor y de misericordia con cada uno de estos hijos tuyos, con cada uno de nuestras familias, con cada uno de tus sacerdotes, con cada uno de tus hijos en toda la tierra. Señor, te pedimos que hagas a un lado todos los obstáculos que se oponen al cumplimiento de tu voluntad, que se oponen al reinado de tu sagrado corazón. Haz tu obra, Señor, enséñanos a ser dóciles, a ser más obedientes, a ser más sumisos, a ser más atentos, a estar más vigilantes. Enséñanos a poner una intención divina en todo lo que hacemos. Te pido a ti, Mamá Santísima, que seas tú la maestra de cada uno de nosotros, seas tú quien nos conduzca de tu mano al reino de la divina voluntad. Sé tú quien nos enseñes desde adentro, ordenando, purificando nuestros afectos, nuestros deseos. Ve uniformando todo nuestro interior con el interior de Jesús. Une nuestros pensamientos a los de Jesús, nuestros sueños, nuestros deseos, también nuestras penas y sufrimientos, que la vida de Jesús se funda en la nuestra cada día más y la de nosotros en la de Él. Que ya no lo dejemos solo, que ya no lo dejemos solo sufriendo y soportando el peso de este mundo, sino que pueda contar cada día más con cada uno de nosotros. Ti, amado San José, también te invocamos, Sagrada Familia, para que Jesús, María y San José sean los reyes de nuestro hogar. Como vemos en esta imagen, tu Sagrada Familia está cerca de nosotros y quieres darnos toda esa herencia de amor que tanto te ha costado. Quieres darnos en estos tiempos esa herencia tan grande que has adquirido para nosotros con tu vida en esta tierra, con cada paso, con cada acto que daban, con cada latido, con cada oración, con cada trabajo cotidiano, con cada movimiento. Estaban comprando para sus hijitos de todas las generaciones esta herencia del reino de la divina voluntad. Que ya este reino no siga deshabitado y todos estos bienes, esta herencia tan grande siga como en suspenso, siendo desperdiciada a la espera, sino que llegue ya el momento, ese tiempo bienaventurado en que haya almas, familias, hogares viviendo en este reino de amor, en que el Padre pueda recibir todo lo que Él merece de parte de sus criaturas. Invocamos a los santos ángeles. Piensa en este momento en tu ángel custodio, invócalo y pídele que te ayude a no olvidarlo tanto, que te ayude a llevar esa vida con esa dignidad de Hijo de Dios, que te ayude a vivir de tal manera que Él pueda recoger todos y cada uno de tus actos, que ninguno se desperdicie, para que toda tu vida sea esa ofrenda de amor agradable a Dios. El Señor nos enseñe por medio de los santos ángeles a vivir como ángeles en la tierra, con esa altura, con esa belleza, con esa rectitud, con esa transparencia que Él quiere y desea de nosotros. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, voy a compartirles aquí mi pantalla para seguir viendo donde habíamos quedado hace 8 días, en estos temas que estamos viendo como de introducción o de... sí, de introducción, de inicio, como un kinder y una transición en la ciencia de la divina voluntad, especialmente para aquellas personas que de pronto así lleven años leyendo o estudiando los libros de cielo, tal vez no lo han hecho en orden o no han comprendido lo suficiente, y también para los nuevos, ¿no? Para los que están hasta ahora en ese plan divino, están siendo tan afortunados de encontrar este tesoro y de recibir también estos conocimientos que como vemos el Señor quisiera que fuera para todos, para muchos, pero que lamentablemente no es así. Son pocos los que se disponen, pocos los afortunados de estar entrando por esta puerta, que es una puerta que nos conduce hacia la mansión de la divina voluntad, que en definitiva es la más perfecta unión con Dios. De esto habíamos hablado un poco en las primeras charlas de formación que estaba haciendo, sí, como a finales del año pasado y a comienzos de este, pero aquí estamos sí como profundizando estos temas que son como, digamos, esenciales, básicos, para que podamos tener pues mayor claridad y tener unas bases más sólidas, porque así como ponía siempre ese ejemplo de esa mansión, esa casa que el Señor quiere construir en nosotros, y que nosotros debemos pues ayudarle, ¿no? A construir esa mansión dentro de nosotros mismos para Él. Entonces siempre ponías ese ejemplo de ese construir, ir construyendo esa casa. Entonces sabemos que lo primero es hacer las bases, pero para hacer las bases primero hay que como hacer huecos, ¿no? Como esas zanjas, que en el caso del alma sería el crecer en la humildad, el crecer en el conocimiento de sí mismo, porque el conocimiento de Dios debe ir siempre de la mano del conocimiento de sí mismo, como lo pedían los santos, ¿no? Que te conozca a ti, que me conozca a mí. Entonces conocer a Dios para amarlo y como desearlo, anhelarlo cada vez más, y conocerme a mí mismo para despreciarme a mí mismo, para para ponerme como en el puesto que me corresponde, ¿sí? ¿Qué puesto me corresponde a mí? Pues la nada. Yo como reconocer que soy la nada y que Dios es todo. Pero si, como pasa normalmente en el mundo, como le pasa normalmente a la gente, si no hay ese conocimiento tanto de Dios como de sí mismo, entonces el hombre tiene a Dios como su esclavo. La voluntad humana tiene a la voluntad divina como su esclava. Y es lo que vemos en la vida cotidiana de la mayoría. O sea, nosotros así llevemos años creyendo en Dios, buscando a Dios, comulgando, confesándonos, orando. En la vida práctica, en nuestro interior, somos nosotros los que mandamos muchas veces. Y nuestra voluntad humana es la que sigue teniendo como el timón y las riendas de nuestra vida. Entonces, si supongamos que es como si yo fuera una nave y esa nave está conducida, o sea, el que está como piloto, el que está al timón de esa nave, soy yo. Los que hemos hecho ya la consagración a Jesús por María, que imagino que todos ustedes ya la han hecho, porque el que no la haya hecho, pues como he dicho varias veces, ya le cogió la tarde. O sea, es algo que se debía haber hecho hace mucho tiempo. Ya los que hemos hecho esa consagración hace años, pues ya vamos, digamos, unos pasos más adelante. Además, porque la consagración es algo que llevo muchos años diciendo, es algo que es infinito. O sea, no basta como como alguien que hizo algún estudio y ya hizo un grado, otro grado, y una carrera, terminó, ya se graduó y ya salí de eso. No, la consagración es algo que hay que estar renovando, hay que estar descubriendo más, hay que estar luchando por vivirla cada día mejor.
porque es un entrar en María, que es infinita. Entonces eso, yo tengo que irla desconociendo cada vez más, descubriendo cada vez más. En Dios todo es uno. Entonces si conozco a María, conozco a Dios. Si conozco a la Virgen, conozco a Dios, conozco la divina voluntad, y viceversa. Si primero conozco la divina voluntad, al conocer la divina voluntad estoy conociéndolos a ellos. Pero es un sumergirse en un mar. Entonces, así como es el mar de la tierra, imagínense si es prácticamente infinito, entre comillas, ¿cómo será Dios? Que sabe cuántas gotas de agua tiene el mar. Entonces, si nosotros pensamos en el mar, es una cosa impresionante, vastísima, gigantesca, pero mucho más si yo lo veo, o sea, en su totalidad, o sea, lo que hay adentro, las profundidades, kilómetros y kilómetros de profundidad, infinitud de seres extrañísimos. Por ahí el otro día veía un video de una música así como suave, y mostraban seres del mar rarísimos, que parecieran de otro mundo, que parecían con luces propias. Algunos tenían un sistema de luces que parecía como una discoteca, se movían así de varias luces de varios colores, una belleza, como luces de neón, con unos movimientos así rarísimos, unos materiales, una cosa loquísima, o sea, unos seres que uno dice, oiga, Dios tan infinito y tan creativo, que Él hubiera podido hacer una especie de cada cosa, y no, Él quiso hacer muchas especies de cada insecto, de cada pez, de cada flor. Porque ella escuchaba de las papas, ¿sí? ¿Cuántas clases, cuánta variedad de papas hay? Hartísimas, muchísimas de las que nos imaginamos, y todo así. Entonces, ¿por qué Dios ha querido hacer tanta variedad de tantas cosas, como de seres humanos también, tantos millones que Él ha creado, y todos son diferentes, todos somos distintos? Yo me he puesto a pensar en eso, o sea, todos tenemos el mismo sistema en el rostro, ¿no? 2 ojos, una nariz y una boca y 2 orejas, pero con solo algo tan limitado de que diga Dios siempre tiene que ser el rostro del que sea con esos mismos elementos, 2 ojos, una nariz y una boca, pero ¿cuántos millones ha hecho diferentes? Todos distintos, ningún rostro repetido. Eso solo lo puede hacer Él. Pero entonces lo que estaba diciendo es eso, sumergirse en el mar de la voluntad de Dios es un proceso que dura toda la eternidad. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros? La consagración es de sumergirse en un mar. O sea, todo, si nosotros nos ponemos a meditar, todo en la vida es así, es como un mar por descubrir infinito. Nuestra alma, la iglesia, Cristo, la Biblia, todo lo que yo coja, la vida, son mares que no hemos descubierto. La pasión de Cristo es otro mar que no hemos descubierto. Entonces, uno que otro se mete un poquito en esos mares, pero ¿quién será el que se sumerge y empieza así como a convertirse en un buzo y a meterse allá en esas profundidades? Y el mar más que el Señor más desea que conozcamos y profundicemos es el de su divina voluntad, y está todo. Y ahí ya nos lo ha puesto a la mano, o sea, ya nos dio los medios. Entonces, hagan de cuenta de eso, quiere que nos convirtamos en buzos de la ciencia de Dios, quiere que lo conozcamos en profundidad. Entonces nos ha dado ya los elementos para hacer eso, ¿sí? Como ese traje para podernos sumergir. Nos lo ha dado a través de estos escritos de Luisa Picarreta. Las herramientas, los medios, los modos para yo poder meterme a conocer a Dios. ¿Y qué dice el Señor en el Evangelio? Que es algo que yo repito mucho, que ese conocerlo a Él es la vida eterna, nada más y nada menos. O sea, si yo conozco a Dios desde acá, empiezo, y eso lo ha enseñado la iglesia, el catecismo, o sea, esa vida divina, esa vida eterna, el Señor me la quiere participar ya desde acá, desde ya. Y no es nada raro, es lo del paraíso, ¿no? El hombre en el paraíso estaba creado para que no se muriera y podía comer del árbol de la vida, ahí estaba. Ese no estaba prohibido. El árbol de la vida eterna lo podía comer. Entonces lo extraño, lo misterioso es eso. Adán era eterno, pero sin embargo podía comer de un árbol de la vida, o sea que cada vez tendría más vida.
¿O sería que existía la enfermedad en el paraíso y cuando sintiera algún dolorcito de cabeza, algún mareo, alguna cosa, iba y comía del árbol de la vida para que se le quitara eso? No, es la divina voluntad. Es porque eso, en el paraíso el hombre estaba avanzando en ese mar, que es el eterno, que es el inconmensurable, el indefinible, que es la Santísima Trinidad. Que se alimentaba de Dios. Pero como lo ha enseñado la Iglesia, al conocer a Dios no alcanzará la eternidad para conocerlo. Lo que yo decía en algún momento, los santos, los ángeles, están comenzando a conocer a Dios. Entonces, ¿qué diremos nosotros? Estamos hasta ahora metiendo un piecito en ese mar. Algunos ya se metieron hasta la cintura. Otros ya están empezando a nadar ahí. Pero que haya aquí en estos momentos en la tierra unos que ya estén allá buceando en las profundidades de Dios, pues los místicos, las almas santas, las almas víctimas, uno que otro por ahí desconocido. Entonces, bueno, dice aquí en el volumen 12, dice nuestro Señor, dice: mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí porque a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Aquí el Señor nos está haciendo un resumen de lo que Él quiere, o sea, eso es lo que estamos descubriendo, su querer divino, qué quiere Dios, y que fue lo que siempre quiso, como siempre lo repito, lo que Él quiso desde el principio, no ha cambiado. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que la criatura, o sea, nosotros, el alma humana, viva en Él, abrazando su inmensidad, actuando como con Él, o sea, es como si Dios quisiera estar haciendo todo el tiempo el bien, ¿sí? En la tierra, en los corazones, pero quiere no hacerlo solo, quiere compañía. Dios quiere compañía en sus obras. No, vayan tomando apuntes, por favor, porque si no todos se quedan ay, tan bonito, ay, tan chévere que habló, ay, tan profundo todo eso, pero ¿y qué? Entonces, de pronto en algún momento les hago un examen. Pues por lo menos los que están siguiendo estos videos a través del canal es muy difícil, pero los que están aquí en las reuniones en vivo sí, porque pasa como con los niños en el colegio, ¿no? Si ellos no toman apuntes, a no ser que sea un pequeño genio que con estar atento en una clase ya se le quede todo en la memoria grabado para siempre y lo pueda llevar a la práctica porque lo tiene ahí, pues no tiene necesidad de tomar apuntes. Pero el común de la gente se nos olvidan las cosas o se nos queda un pequeño porcentaje. Como si yo tomo apuntes, después voy, medito, leo, repaso, ¿sí? O estudio. O sea, todo esto, hermanitos, es para estudiar. Entonces yo tengo que tener un método de estudio. Y para estudiar, ¿qué hay que hacer? Hay que repasar. ¿Repasar qué quiere decir? Repetir. O sea, leer varias veces lo mismo, memorizar cosas. Eso es una de las cosas malas del modernismo, entre tantas y tantas, es que no se nos enseña a memorizar las cosas. Acuérdense hace unos años en la iglesia tradicional, cuando se enseñaba catecismo a los niños y a los adultos, se les hacía aprender de memoria las cosas, se les hacía aprender de memoria los conceptos, ¿sí? Se les hacía que se aprendieran de memoria las verdades de la fe. Y eso servía para tener, o sea, porque es que la memoria es una de las potencias del alma. Pero si yo no tengo las cosas ni siquiera guardadas en la cabeza, mucho menos las voy a poder vivir, ¿sí?
O sea, si yo no tengo las cosas guardadas en la memoria, ¿cómo las voy a llevar después a la voluntad? O sea, a quererlas y después a actuarlas. Y pasa como en todas las ciencias, en todas las artes, cuando tú tienes más conocimientos pero los tienes ahí frescos, o sea, actualizados, los estás actualizando, los estás poniendo en práctica, cada vez haces las cosas más conscientemente y por lo tanto más fácilmente, y podríamos decir que como que uno las disfruta más de hacerlas. Entonces las hace uno mejor y por lo tanto pues se le da más gloria a Dios, que es el fin, ¿sí? El fin no es que yo el autodisfrute o lo que sintamos, ¿sí? Aquí la meta es esa, no buscarnos a nosotros mismos, no quedarnos en esa pequeña prisión del yo, sino ir a un tú, ¿no? Ir a Jesús, agradarlo a Él, vivir en función de Él. Ese es el paso que queremos dar aquí con estos conocimientos, que haya almas que dejen ya todo ese espíritu protestante, sectario que se nos metió dentro de la Iglesia Católica, porque ojo a lo que voy a decir, nosotros podemos ya detestar todo eso aquí en teoría, ¿sí? Y sabemos ya que es mentira y que no, y sabemos por ejemplo que la Iglesia está mal por esto y esto, y que la doctrina que están enseñando ahora de un falso humanismo es cosa del demonio, todo eso, pero en la práctica nosotros, como he repetido muchas veces, hemos crecido en esa mentira, entonces traemos muchas de esas cosas y nos hemos acostumbrado a esas cosas y a esa forma de pensar y a esa forma de actuar. Nos hemos acostumbrado, vuelvo y repito, a vivir en función del yo. Nos hemos acostumbrado a vivir dominados por nuestra propia voluntad humana. Nos hemos acostumbrado a que soy yo el que decido, a que soy yo el que planeo. Y ahora se trata, como dice en el catecismo, a que nos acostumbremos a Dios, a vivir en Dios, Dios acostumbrarse al hombre y el hombre acostumbrarse a Dios, dice en el catecismo. Eso es muy profundo, porque ojo, cuando se habla de acostumbrarse a Dios, la costumbre no es rutina, hay costumbres buenas. Y como he repetido varias veces, se lo repito a ustedes que están nuevos, las costumbres es algo tan importante, para que tomen nota de eso también. Las costumbres es algo tan importante que dice que el Papa habla ex cátedra cuando habla en materia de fe y costumbres. O sea, un Papa que venga a cambiar una costumbre o a imponer algo que se convierta en costumbre, es algo tan serio que debería hacerlo, proclamarlo de manera ex cátedra. La cuestión es que ahora con este señor tan astuto y malo que es, él está cambiando costumbres dentro de la iglesia de manera astuta, o sea, sin necesidad de hacer una proclamación ex cátedra, está metiendo poco a poco nuevas costumbres dentro de la iglesia. Por ejemplo, para muchos ya se va a convertir, o si no es que ya pasó, se está convirtiendo en costumbre que haya personas en adulterio comulgando, por lo que este señor ha ido haciendo astuta y camufladamente, ¿no? Acuérdense de esa encíclica en que en un pie de página, creo que fue Amoris Laetitia, sí, en Amoris Laetitia, en un pie de página, ni siquiera fue un capítulo ni una frase así explícita, sino gracias a un pie de página, ustedes saben lo que es un pie de página, una nota ahí chiquitica ahí abajo, abrió la puertica para que se metiera esto en la iglesia, de que los que están en adulterio puedan comulgar, o sea, sacrilegios al 100% y destrucción de almas, ¿sí? Muerte de almas. Entonces, para no desviarme del tema, el punto es ese, que nosotros tenemos que tomarnos esto como lo que estaba diciendo es eso, estudiar esto con seriedad. Entonces, para eso, cuando nosotros estamos acostumbrados a sobre una charla, esto y lo otro, y escucho y ya, y tan bonito, nos quedamos mucho en el plano de lo sentimental, de lo emocional, y eso es protestantismo, eso es protestantismo dentro de la iglesia. Esto que estoy diciendo es de verdad muy importante, hermanitos, esto es para que estudiemos. Entonces, cuando tú vas a una universidad, estamos acostumbrados y como que las cosas de Dios son muy en libertad, y lo que estaba diciendo, nos quedamos en el plano de lo emocional, y eso es influencia protestante, que vuelvo y repito, está muy metido dentro de la iglesia, y tenemos que sacarnos todo eso, porque lo que tienen esas sectas de bueno es lo que cogen de la iglesia católica,
Y lo que tiene la Iglesia Católica de malo es lo que ha dejado meter de esas sectas. Y ellos lo ven todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, una de esas cosas, vuelvo y repito, es el fundamentarnos en lo emocional, en sensaciones. Sí, muchas veces buscamos en la oración o que en la misa o donde más bonito sienta o buscando la paz, una tranquilidad. No, lo importante es, ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Seguramente la hemos dicho, incluso nosotros mismos. No, lo importante es estar tranquilos. No, lo importante es ser santo. ¿Sí? Porque la tranquilidad muchas veces es esa falsa paz que el mundo da, no la que Cristo da. Entonces, si yo me quedo en lo emocional, no, lo tenemos es que fundamentarnos en los conocimientos. Entonces, si para yo fundamentar mi fe y mi vida en los conocimientos, tengo que estudiar, tengo que saber. Entonces ahí viene lo que tanto repito también de la fe y la razón, ¿no? Que van de la mano. El conocimiento, ¿sí? Que sería la formación, el estudio, el ejercitar la potencia del alma, que es la memoria, y por otro lado la fe, entonces, o la oración. Entonces, formación y oración, conocimiento y devoción, conocimiento y piedad, tienen que ir las dos de la mano. Entonces, volviendo al ejemplo de la casa o de esa mansión que Dios quiere construir en nuestra alma, el piso sería la razón, esa formación, esos conocimientos. Es algo estable, es algo que no cambia, es algo fuerte, es algo inmutable, ¿sí? Una roca. El piso tiene que ser de roca, de piedra, no de arena. Y el techo sería eso, la oración, la fe, ¿sí? La confianza en Dios, esa vida de intimidad con Dios, o sea, como más lo místico, lo espiritual, la piedad, la devoción. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, muchas personas se van por el lado de solo formación, solo pasa más como, digamos, en el caso de la iglesia, hablando desde dentro de la iglesia, le pasa mucho a los del clero, a los sacerdotes, los obispos se van mucho, sobre todo por el modernismo, mucho estudio, mucho libro, pero poca oración, poca devoción, poca mística, ¿sí? Poca ascética, o sea, momentos de silencio, de retiro, de penitencia, de ayuno. Entonces, se necesitan las dos cosas, vuelvo y repito, lo uno tiene que ir acompañado de lo otro, son, como decía Juan Pablo II, esas dos alas del ave, que es el alma, para unirse a llegar a la unión con Dios. Si falta una de esas dos alas, entonces el avión no puede volar, o el ave. Entonces, ¿qué pasa cuando solo fe, deísmo, fideísmo, solo, o sea, imagínense una casa con solo techo? No, tiene que tener los dos. Si tiene fe y razón, o sea, piso y techo, entonces ya se pueden ir poniendo las paredes, las ventanas. Les invito a ver en este canal un video que se llama, bueno, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero cuando edite este video ahí lo pongo en la tarjeta, donde hablo del deísmo y el fideísmo, que es un programa de los que alcanzamos a hacer en Teleamiga, cuando yo estuve ahí con mi esposa, cuando estaba lo de Iglesia Una y Fiel, ahí hacía un programa, y esa vez fue muy interesante cuando hablamos del deísmo y el fideísmo, porque eso pasa mucho hoy. Entonces, aquí nos puede pasar eso. ¿Cuándo caigo yo en el deísmo? Cuando soy muy racional, muy como de la cabeza, más que del corazón. Y caigo en el fideísmo cuando soy muy de la fe, de la oración, de la piedad, pero no me gusta estudiar, no me formo, no sé defender mi fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar, por eso se dice, dar razón de lo que creemos, y de eso habla San Pablo. O sea, yo tengo que saber explicar cosas de los misterios de Dios, pero si no he estudiado, si no me he formado, pues me va a quedar muy difícil. Claro, hay casos en que hay santos que, por ejemplo, Luisa Picarreta ya hizo hasta primero de primaria, y mire la ciencia que Dios le dio, una inteligencia divina y una profundidad más que cualquiera, pero es que son casos excepcionales. O sea, nosotros tenemos que ver lo ordinario, o sea, las formas que Dios actúa ordinariamente con la mayoría. Hay que hacer eso, orar y estudiar. Entonces, en ese estudiar entré en todo este tema y como que me desvié de lo que estamos viendo acá, a razón de que tenemos que tomar apuntes, ¿sí? Y estudiar esto con un método, como se debe hacer, repasar.
leer los libros, hacer las tareas, ir poniendo en práctica esto, si no nos quedamos jugando a lo mismo. Ah, tan bonito, ay, se siente muy chévere, ay, oramos bien, ay, él habla muy bonito, y ya. Pero si yo estudio y me tomo esto en serio, estamos estudiando una ciencia, y se dan de cuenta que venir a estas charlas es eso, como que vamos a aprender, vamos a estudiar a Dios, ¿sí? Y el Señor dice, estúdienme, es que Él no lo manda en estos tiempos, estúdienme. Entonces pongámosle lógica a las cosas. Si para estudiar cualquier cosa humana, limitada, pequeña o hasta vana, se hacen tantos esfuerzos, se va de un lado a otro, ahora mire, desde la comodidad de nuestra casa podemos esa ciencia de la divina voluntad, ¿sí? Pero sí, lo que estoy diciendo, o sea, por cualquier carrera, al colegio, madrugar, comprar libros carísimos, hacer trabajos, presentar exámenes parciales, etc. Pero con lo de Dios nos acostumbramos a que no, todo muy, muy relajado, muy libre. Entonces, ¿cómo sería si hubiera personas que de verdad se ponen a estudiar seriamente? Y los hay, ¿no? Pero lastimosamente, con el modernismo de unas décadas para acá, pues mucha gente que estudia teología, que va a ciertos estudios bíblicos, etcétera, o las charlas en las parroquias, o cualquier tipo de formación ya en la fe dentro de la iglesia, ya se volvió también un campo lleno de peligros, ¿no? Porque lo que se enseñan muchas veces son herejías o cosas muy racionales, o interpretaciones muy, muy humanas de la palabra de Dios. Entonces, bueno, ese es un pequeño gran paréntesis que he hecho ahí, para que sí, también ustedes, los que me siguen a través del canal, les invito a eso, a ver estos videos de principio a fin, así no los puedan ver porque sé que son largos, verlos todos seguido, pero ir escuchando, ir viendo cuando algo importante, tomar nota, tomar apuntes para, como les digo, a mí me ha pasado, yo desde hace muchos años iba a retiros, charlas, y por ahí a veces estoy buscando alguna cosa y encuentro un cuaderno de estos viejos, una agenda, y miro esos apuntes que tomé y Dios me habla a través de lo que yo mismo escribí, ¿sí? Y lo que leí en ese momento, incluso 10, 12, 15 años después, me sirve para ese momento, porque Dios es muy providente. Entonces, si tú tomas apuntes de estas charlas, tal vez en el futuro, en algún momento, dices, lees eso y mira, esto es lo que necesitaba en estos momentos, o sea, las verdades de Dios son eternas, ¿no? Siempre van a servir, siempre van a estar vivas. Aquí el Señor, esto es muy profundo, muy hermoso, aquí con este solo capítulo podríamos ya quedarnos en esta charla. El Señor quiere que el alma con Él penetre en todo, actúe con Él, dice, estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones. Es decir, si yo aprendo a vivir en la divina voluntad, empieza Dios a vivir en mí. Entonces imagínense lo que eso implica. Empiezo yo a actuar a lo divino, empiezo yo a como que Él me va transformando en Él, y voy descubriendo cómo vive Dios, cómo actúa Dios. Por ejemplo, Dios todo el tiempo está haciendo el bien a todos, como un sol que se difunde de manera continua para bien de todos, como hace el sol, de manera imperceptible muchas veces, sin hacer ruido. El Señor en los libros pone muchas veces el ejemplo del sol. Aquí estoy repitiendo muchas cosas para los que ya me están viendo hace años en estos canales que he tenido en YouTube, pues dirán, otra vez estoy diciendo lo mismo, pero vuelvo y repito, estas charlas son especialmente para nuevos. Pero siempre va a haber una y otra cosa que tal vez tú no habías entendido, o que es nueva para ti, o que no, o sí, el Espíritu Santo actúa. Y es que esto es, o sea, cada verdad, yo esto por ejemplo lo he leído varias veces y ahora vengo y encuentro, o sea, más, eso es como el Señor habla, ¿sí? Cada palabra de Él encierra misterios enormes, mares de luz, de verdad, de sabiduría. Entonces, ¿qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Dejarlo a Él, que Él repita su vida en mí, que actúe en mí. Entonces, preguntémonos eso, meditemos en eso, ¿cuál debe ser entonces mi actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? Lo que decíamos,
y lo he repetido muchas veces, si yo estoy lleno de mí mismo, Dios viene y no encuentra espacio, como le pasa a muchos corazones. Viene a su trono y encuentra un impostor ahí, sentado. Entonces él, como es puro amor y es un caballero, entonces pues se retira. No se pone ahí a pelear y a forcejear. ¡Ay, quite de aquí que este es mi trono! Yo fui el que hice este cuerpo, esta alma, tú me perteneces. No seas un intruso, quítate. No, Dios no es así. Siempre respeta nuestra libertad. Entonces tristemente nos hemos acostumbrado a ser muy soberbios, muy vanidosos, muy orgullosos, y aquí mando yo, porque soy yo, o sea, es mi vida, es mi tiempo, es mi libertad, ¿sí? Son mis decisiones, yo hago lo que yo quiera, y así no lo digamos, pero no lo creemos, y en la práctica así vivimos. Oigan ustedes si no es así o estoy exagerando, pero eso es lo que uno ve, y en mí mismo, a eso nos acostumbramos. Entonces por eso el Señor aquí nos está diciendo que tenemos que abandonar los modos humanos, o sea, abandonar ese estilo de vida al que nos hemos acostumbrado. Tengo que abandonar ese estilito de vida que hoy está tan pegado, porque es que son demonios, miles de demonios que también ayudan a formar toda una atmósfera y que nos inyectan todo el tiempo como unas unciones, ¿sí? El espíritu de la asedia, el espíritu de la comodidad, el espíritu que de todo el tiempo hace que estemos como buscando el placer, la sobreestimulación, el pasarla bien, el darnos gustos. Vivimos en una cultura así que vive todo el tiempo esclava del darse gusto, y la gente trabaja para darse gusto y se esfuerza para darse gusto. Entonces, ¿qué es darse gusto? ¿A quién? ¿A quién le estoy dando yo gusto? ¿Al alma o al cuerpo? ¿A quién le estoy dando yo gusto? ¿A Dios o a mi yo? ¿A mi falso yo? Entonces eso, como estos estudian filosofía católica, el hombre va como formando dentro de sí mismo un falso yo, una visión distorsionada de sí mismo. Por eso en la Biblia se habla de eso, hay que darle muerte al viejo hombre. O sea, en mí hay un alguien que hay que crucificar, y por eso Jesús se dejó crucificar. Miren tan lo que estamos diciendo. El Señor se dejó crucificar, y si ustedes ven Jesús crucificado forma precisamente como si lo representáramos con una letra. La letra que más se parece a él es la Y de yo. Está crucificando el yo para que él viva en mí. Esa es la meta de Jesús, que él tuvo al dejarse matar, para que él viva en mí. En las horas de la pasión se enseña a hacer eso, y es lo que el Señor dice, o sea, como que hay un capítulo en que él dice, el alma que vive en mi voluntad, mientras el mundo me crucifica, ella me deja resucitar en ella, ¿sí? Entonces meditemos en eso. Mientras el mundo mata al Dios de la vida todo el tiempo, yo lo dejo resucitar, vivir en mí, porque muero a mí mismo. Entonces cuando miremos un crucifijo, cuando veamos a Jesús crucificado, pensemos en eso y pidámosle eso: Señor, crucifícame, crucifica mi yo, mi viejo hombre, mi voluntad humana, mi amor propio, mis pasiones, este viejo hombre del que estoy cansado, este viejo hombre con sus vicios, con sus mañas, con sus defectos, con su estupidez, con su ignorancia, con su altanería, con su rebeldía. Crucifica a este viejo hombre que te estorba, con su mal genio, con su materialismo, con su hipocresía, con su amor a la comodidad, a lo fácil, al bienestar, al placer. Crucifícalo, Señor, y sepúltalo por los méritos de tu dolorosa pasión, para que tú seas el que resucite en mí, el que viva en mí. Y mire cómo el Espíritu Santo es el que está hablando a través de mí, porque nada de esto yo he planeado y no estoy aquí solo con lo que hemos leído, siguiendo una línea, sino lo que Dios quiere. Y eso es lo que estamos hablando, o sea, es a Jesús resucitado, vivo, al que necesitamos. Lo que este hombre
este hombre moderno, este hombre enfermo, este hombre engañado, este hombre idólatra, este hombre en la apostasía, lo que necesita con urgencia y el único que lo puede sacar del hueco en el que está metido es Jesús resucitado. Entonces yo me tengo que preguntar eso, ¿hasta dónde yo he dejado que el Señor me sepulte, me crucifique, me mate? No, yo pongo resistencia y pareciéramos una serpiente que le dan y vuelve y se levanta, vuelve y levanta la cabeza y se retuerce y vuelve y mira a ver por dónde sale. Y el Señor como que nos quita un vicio, un mal hábito, una mala costumbre y vamos a ver cuál otra buscamos y cogemos otra y otra. Eso es el tercer fiat, que cada trabajo, que industria la de Dios, el camellito que le toca con cada uno de nosotros. La obra que Dios está haciendo en ti y en mí, qué obra tan inmensa, qué paciencia la que Él necesita, la que ejerce en nosotros cada día, una cosa impresionante. Entonces sí, hay algo en mí, o quizás soy yo mismo, que le estorba a Él, le estorba su plan. Él habla de la piedrita de la voluntad humana. Yo le digo, no, Señor, ¿cuál piedrita? Eso es una roca. Para Él es una piedrita. Para nosotros es una roca. Él le decía a Luisa eso, quita la piedrita de tu voluntad para que como que fluya el río de mi voluntad. Imagínense cómo será esa potente fuerza de la divina voluntad, que es la que mueve el universo, que es el ser mismo de Dios. ¿Cómo será ese torrente? ¿Qué fuerza tendrá? Y de esa fuerza, hermanitos, es que nosotros nos tenemos que llenar, y de la que Dios nos quiere llenar, porque aquí afuera hay una fuerza contraria que pareciera que es muy fuerte. Pero si yo sé lo que les decía el otro día, si yo actúo en la fe, aquí lo que vemos es eso, todo un mundo de porquería en contra de Dios, en contra de la iglesia. Un Goliat que pareciera un monstruo gigantesco, que es toda esta mierda del nuevo orden mundial, perdón la expresión, pero eso es lo que es eso. Toda esta porquería que esa voluntad humana ha ido formando. Todo un sistema, ¿sí? Todo un mundo con sus lacayos del diablo, con un poco de hombres que ya parecen zombies, multimillonarios y títeres de no sé quiénes, pero detrás son los demonios, Ave María Purísima. Entonces, que promueven toda esta porquería para destruir la juventud, que tienen de títere hasta el mismo Papa de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, claro, es una vaina monstruosa, ¿no? Y Dios mío, o sea, nosotros ¿qué somos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Como hacíamos en la oración, acuérdense la oración que hicimos qué día por la iglesia, en la divina voluntad. Señor, los reyes de la tierra se han unido y quieren eso, como erradicar tu nombre de la faz de la tierra. Y hay una parte, acuérdense en la oración que dice como que, y nosotros no sabemos qué hacer. Hoy en día podríamos hablar como los antiguos profetas y decir, es que no tenemos profetas, es que en este tiempo deberíamos decirle eso al Señor, como los profetas del Antiguo Testamento, no tenemos ya prácticamente donde ofrecer el santo sacrificio, nos lo quieren robar, no tenemos pastor, no tenemos, ¿sí? Entonces imagínense el momento, hermanos, en el que estamos, y nosotros relajados durmiendo todavía. No tenemos pastor, porque este que hay ahí es el destructor, no hay duda de ello, no hay duda alguna de ello, el destructor que habían profetizado. El que siga dudando de eso, voluntad humana, ceguera voluntaria, ignorancia culpable, estupidez rebelde y todo lo que le quieran decir, y vanidad y amor propio que lo enceguece. Ay, yo no quiero, o sea, ven lo que quieren ver, oyen y entienden solo lo que quieren. ¿Qué está mandando ahí la voluntad humana? No quieren ver la verdad. ¿Sí? A ese propósito, antes de que se me olvide, les recomiendo suscribirse, entrar a un nuevo canal que abrí que se llama En la Plenitud de los Tiempos. Está nuevecito, hasta ahora he subido un video, estos días voy a subir otros 2, dándole de frente a este impostor y a esa falsa, mejor dicho, con todos haciendo un análisis de un videíto venenoso que está circulando por ahí, que dura prácticamente 1 minuto, y en ese minuto dicen cualquier cantidad de mentiras súper venenosas. Entonces no, yo vi ese video y quedé trastornado y yo dije, yo tengo que hacer algo, Dios mío.
Entonces estoy haciendo un análisis de ese video para defender la verdad, y eso, desde nuestra pequeñez tenemos que hacer lo que podamos, pero en la divina voluntad Dios multiplica todo al infinito. Y así me escuchen 2 o 3 o 10 o 20 o 100, pero en la divina voluntad el Señor hace que todo eso retumbe en muchas mentes, en muchos corazones. No se imagina el bien que Dios hace con cualquier pequeñez que nosotros le ofrezcamos. Eso que estoy diciendo es súper importante, hermanitos, porque a veces tú puedes decir, uy, sí, Señor, mira la iglesia como esté, ¿yo qué estoy haciendo por ti, Dios mío? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Si no tengo esto, no tengo lo otro, no sé hablar, no sé predicar, no tengo un canal, no soy un padre, no tengo plata para ir hasta el lado y hacer esto y lo otro. O sea, vuelvo y repito lo que muchas veces les he dicho aquí en el canal, pero ustedes aquí nuevos tal vez no me lo han escuchado. Humanamente, o sea, aquí en el cuerpo somos muy limitados, pero en el alma no, hermanitos, en el alma no. O sea, el alma que se une a Dios lo puede todo. Entonces, ahí es donde tú puedes ayudar a la iglesia, con la intención, con la voluntad. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, mire, es que nos está diciendo esto tan hermoso, dice, penetrar dentro de mi divina voluntad para abrazar la inmensidad y multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones. ¡Ah, qué hermosura, hermano! Es que esto es lo que Dios quiere, esto es lo que le urge a la iglesia, almas que viviendo en la divina voluntad penetren con Dios, en las mentes, en las conciencias, en los jóvenes, en los hogares. ¿Ustedes creen que esa oración que hicimos por la iglesia, que se quedó acá en un videíto y en una oración de 10 o 20 personas, y los que la vean y la repitan? No. Esa oración el Señor la toma y hace cosas grandes en mucha gente que ni vemos ni conocemos, que nunca me van a escuchar a mí, ni a conocer, ni ver ese video, ni a escuchar esa oración. Pero es que es actuar con Dios y en Dios, que se difunde como el aire, que se difunde como la luz del sol, que penetra donde Él quiere, pero necesita de nosotros, hermanitos. Es que eso es lo que tanto repito para que entendamos. Nosotros somos los que le damos la materia prima al cielo, para que el cielo pueda tomar eso que nosotros ofrecemos y hacer cosas grandes con eso. Entonces ofrece tus latidos, tus sufrimientos, tu cocinar, tu barrer, tu comer, tu dormir, todo lo que haces cada día, tu levantarte, tu acostarte. Sea que coman, sea que beban, háganlo todo para gloria de Dios. Entonces yo les diría, sea que coman, sea que beban, háganlo todo en la divina voluntad. Y se convertirán en actos inmensos, que se multiplican, hermanitos. Es actuar con modos divinos. Esto no es conocido aún, tanto que no a pocos parecerá extraño. Y repito las palabras que el Señor dice, estoy repitiendo lo que Él dice, quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Entonces, hermanitos, esto es para los pequeños, y eso está comprobado. Muchos, lastimosamente, que se quedaron con sus grandezas humanas, no están dignos de recibir las grandezas divinas. O sea, están tan llenitos de lo de acá que Dios no les puede dar lo de allá. ¿Me están entendiendo? Pero en cambio, si yo no tengo de lo de acá, Dios me da más y más de lo de allá, más de lo de Él. Entonces, si no estemos luchando por adquirir de lo de acá ciencias humanas, riquezas humanas, honores humanos, vanagloria, reconocimientos de aquí de hombres. Todo eso es estupidez, todo eso es vano, todo eso no sirve para nada bueno. Tal vez pueda servir es para que se hundan, como tantos que tuvieron mucha gloria acá en esta tierra. Reconocimiento, les hicieron esculturas por todo lado, y allá cada vez que le hacen un tributo aquí en la tierra, más se revuelcan en el infierno. Como esos falsos libertadores, ¿no? Ya ven a quién me refiero. Tienen una estatua en cada pueblo, en cada plaza de cada ciudad, y si supieran en realidad qué vida llevaron. Entonces sí, hermanos, tenemos que tener esa rectitud de intención aquí, para que podamos comprender todo. ¿Qué dice el Señor? Quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Entonces, ¿qué podríamos deducir de ahí?
quien tiene abierta la mente y el corazón a la luz de la verdad, o sea, con una actitud humilde, con rectitud de intención, lo comprenderá todo. Lo comprenderá todo. Y si el que comprenda a Jesús, el que comprenda la divina voluntad, hermanos, está hecho. El que comprenda esto, hermano, está hecho, está, mejor dicho, empieza a volar. Bueno, avancemos. Dice el Señor: hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Entonces aquí vuelve, esto ya lo habíamos visto, pero vuelve el Señor y nos lo repite por algo, para que vayamos entendiendo más la diferencia, que es muy grande. Entonces aquí nos está hablando de la diferencia del vivir en la divina voluntad al hacer la divina voluntad. Entonces dice que vivir en ella es reinar, hacerla es estar a sus órdenes. Lo primero es poseer, vivir en ella es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Es decir, que el que vive en la divina voluntad, hermanos, llega al punto de disponer de esa voluntad como quiere, o sea, porque la posee, entonces la deja actuar. O sea, es como si yo tuviera un motor, que es la voluntad, y Dios me quita ese motorcito de carcacha, que es la voluntad humana, un motorcito ahí como de un carro viejo, y me pone el motor de él, que es como el de un avión, mejor dicho, impresionante. Sí, es como un ejemplo ahí para que me entiendan. Ese motor me lo da Él, para que mi vida sea así, o sea, impulsada por ese mismo motor que es el de Él, su voluntad divina. Entonces, ¿cómo empieza a ser la vida de esa persona? ¿Qué tipo de actos empiezan a surgir de ese motor? ¿Cuál es la vida que produce ese motor? Es otra cosa, muy diferente a la humana, a la que estamos acostumbrados. Entonces, si ya es mi motor, claro, ya, o sea, yo la uso, digámoslo así, entre comillas, cuando quiera, como quiero, como pueda. Un ejemplo que ponía el padre Pablo Martín, para que entiendan, que es bonito. Un niño que entra a una iglesia y se acerca donde está el micrófono y habla con su vocecita de niño, canta, dice lo que quiera y hace una oración. Entonces, su vocecita por sí mismo, si no se acerca al micrófono que está en la iglesia, es muy tenue y casi no se escucha. Pero si él se acerca a todo ese sistema de audio que ya está montado en esa catedral, entonces su voz como que se multiplica, es inmensa, se hace inmensa. Entonces digámoslo así, en la voluntad humana estamos sin todo ese sistema de audio, ¿sí? Ese sistema, todo eso tan grande que va a multiplicar mi vida y mis actos en una proporción mucho más grande, es la divina voluntad. Mientras yo siga actuando en mi voluntad humana, eso es como actos pequeñitos, que se quedan en el tiempo, oraciones hay humanas, cosas humanas que se quedan en la dimensión temporal, y que si algo sube a Dios, sube eso, lleno de imperfecciones, alcanzo algún bien, algún mérito, pero lo normal, o sea, digamos, es una vida lo normal. Y si es que algo se avanza, pues se puede llegar a una santidad en modo humano, con unas virtudes que muy difícilmente hoy en día se adquieren, precisamente por el ambiente y la cultura que nos tocó. Por eso es que Dios, en su infinita providencia y sabiduría, da estos conocimientos y da este don para los últimos tiempos, para que sea una transición para lo que viene, porque el vivir en la divina voluntad solo vamos a conocerlo y a comprenderlo en su plenitud cuando venga la pureza, después de todo lo que sabemos que va a venir. Y eso lo dice el Señor, hermanitos. Escuchen esto tan tenaz que dice el Señor en un capítulo. Él dice que después, dice así, después, en algún momento tengo que buscarlo y hacemos un programa leyendo sobre ese capítulo nomás, porque es tremendo, para dilucidarlo, para meditarlo bien. Pero lo que da el Señor a entender ahí claramente es que la presente generación, dice, será destruida en gran parte, la presente generación. Después de que la tierra sea purificada y la presente generación destruida en su mayoría, entonces vendrá esto, el reino de la divina voluntad. O
sea que nosotros estamos muy de buenas, hermanitos, porque antes de que venga todo eso, el Señor nos está dando esto tan grande, porque esto es como el estilo de santidad divina que se va a vivir allá, en ese reino de paz, cuando la iglesia resurja en su pleno triunfo. ¿Sí me están entendiendo o no? Entonces sí, tal vez nosotros, entre más adquiramos de estos conocimientos, el Señor puede hacer que nos preserve y nos utilice para la reconstrucción después de todo lo que viene. Si ustedes ya saben, estamos en horas extras. Dios está muy paciente, pero ya eso todo indica que, mejor dicho, estamos en horas extras. Esto está a punto de explotar. ¿A explotar qué? Eso, la voluntad divina, como rompe todo ese muro que es la voluntad humana y invade la tierra. Pero para hacer eso, primero eso tiene que haber dolor, haber purificación, porque como el hombre está tan sumergido en la voluntad humana, no quiso entender por el camino del amor. También el Señor les dice eso claramente en los libros, dice: si hubieran conocido el camino del amor, pero como no, les toca por el dolor. Él habla varias veces de eso. Entonces miren lo que el Señor se lamenta diciendo: hija mía, no se quiere entender. Entonces mire, ahí está esa berraca voluntad humana siempre, porque cuando Él habla de no se quiere, ¿qué hay ahí? Almas que no quieren. ¿Por qué no quieren? ¿Sí? Como muchos hoy en día que eso, están cambiando la doctrina de la iglesia, todo acomodándolo a su forma, y resultan sirviéndole a Satanás. ¿Por qué? Porque quieren. No quieren abrirse a la verdad, no quieren convertirse, no quieren salvarse. Entonces, en resumen, ¿quiénes se condenan? ¿Quiénes se van para el infierno? Los que quieren. ¿Quiénes se van para el cielo? Los que quieren. ¿Quiénes llega a ser santo? El que quiere de verdad. Entonces, por eso, hermanos, cómo nos insiste el Señor y la Virgen que le consagremos la voluntad humana. Para eso es la consagración, ¿no? Como tantas veces lo hemos repetido, para que nuestra voluntad esté en manos de ellos y nos den la divina, porque si nosotros seguimos siendo gobernados, siendo dominados por nuestra propia voluntad, allá vamos a parar, a seguir al impostor del anticristo y a toda esta melcocha que nos tienen preparada para engañarnos, para engañar a los que quieren vivir en la voluntad humana, vivir de acuerdo al espíritu del mundo, pasársela bien acá. ¿Sí? Los que quieren vivir es en la carne, no en el espíritu. Entonces seguimos con esto que el Señor nos está explicando para que entendamos la diferencia entre ese vivir en la divina voluntad y vivir en la humana. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. Cuando está reinando esa voluntad humana, una de las cosas que el Señor habla mucho sobre las pasiones humanas son lo que dominan prácticamente el mundo, ¿no? Por ejemplo, una guerra existe por las pasiones desordenadas que hay en los corazones. Las pasiones, más adelante vamos a ir profundizando qué son las pasiones, porque Dios creó al hombre con esas pasiones, pero las pasiones se han desordenado. O sea, tenían como otra finalidad, pero por el pecado todo se ha trastornado. Entonces son como unos caballos, un santo explicaba, son como unos caballos que llevan el alma como en un carruaje, ¿sí? Pero esos caballos, si no van con rienda, con freno y se direccionan por donde debe ir, pues se convierten en caballos desbocados que lo que hacen es llevar al alma como a la loca por precipicios, hasta matarla. Entonces, por las pasiones humanas, muchos estados, o sea, el mundo está como está, es por eso también, por la voluntad humana y las pasiones. Entonces esas pasiones tiemblan, o sea, Dios las va, quiere decir eso, las va ordenando y las va como calmando o apagando con el poder de su voluntad. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace?
poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. Entonces, díganme ustedes, no necesitamos esto, o sea que, ¿cómo decirlo? O sea, qué necesario, qué deseable que Dios pueda hacer eso en cada uno de nosotros. Entonces pregúntate cómo sería tu vida eso, si Dios te va vaciando, te va quitando eso humano, esas tendencias, esas pasiones, esas malas inclinaciones, esos afectos desordenados. Mire que todas esas cosas que estoy nombrando ahí son totalmente reales y son del campo del alma. Y ese mundo estúpido y materialista en el que vivimos, esa cultura ciega, no habla de esto. Y resulta que es lo que los maneja todo el tiempo. Para aquellos que no creen en lo invisible, sino solo en lo que ven en los sentidos, como si el ser humano fuera peor que un animal, que solo está ahí para el placer y el comer y el tener. Entonces, díganme, explíquenos esto, las que son las tendencias, las pasiones, los afectos, las inclinaciones. Todo lo reducen a un campo de la psicología, cosas muy, muy humanas, pero todo esto pasa en el alma, es completamente real. Los afectos desordenados, las malas inclinaciones, todo eso lo tenemos. Y tantos males que se derivan de esto. Y resulta que solo la divina voluntad es la que va a poner orden a todo eso, la que puede reordenar en nosotros eso, en nuestro interior, ordenarnos por dentro. Imagínense lo importante de eso. Es como si, volviendo al ejemplo de ese castillo, de esa mansión que es nuestra alma, la tenemos en un desorden total, sucia. Así estemos confesaditos, pero eso, hay todavía eso, malas inclinaciones, modos de actuar muy humanos. Para el que no tiene claro eso, se lo repito, porque por el humanismo que reina en la iglesia y en el mundo, precisamente por el modernismo y por el liberalismo, entonces cuando se habla de que esa persona es muy humana, o hagamos un acto humano, o tenemos que humanizarnos, todo eso ante el lenguaje de Jesús, ante el lenguaje divino, eso representa lo imperfecto, o sea, lo que está mal, lo que hay que cambiar, no lo que está muy bien. Esa persona tan humana, entonces no, en el lenguaje del Señor, que eso nos quede claro, cuando se habla de lo humano, es como lo imperfecto, ¿sí? lo que hay que cambiar. No se trata de que seamos muy humanos, sino que el Señor lo que quiere es que seamos divinos, o sea, más perfectos, más santos, más semejantes a Él. ¿Sí queda claro?